Saludos muy cordiales. Bienvenidos a todos ustedes a este canal 8 de esa isla de San Miguel de la Palma, antiguo canal 9, hoy canal 8. Y bienvenidos a este programa de Directo al Objetivo, que es un programa de entrevistas, un espacio en el que, conversamos con personalidades de la vida de la isla de San Miguel. Personalidad de alcaldes, presidente de Cabildo, también miembros del gobierno autónomo, palmeros. Y aquí en estas entrevistas tratamos no solo de hablar de la actualidad política, económica, social, muy concretada en La Palma, sino también de la trayectoria de los rasgos, al menos principales, de las personalidades que entrevistamos. Para recordar un poco a la opinión pública quién es quién, ¿no? Quién es cada uno, ¿no? Que no solo se manifiesta estas personalidades en lo que hacen o dejan de hacer en el momento presente, sino que también han tenido una trayectoria, han tenido un caminar que no siempre es recordado o que no siempre es conocido. Bien, vamos a intentar también en esta ocasión cumplir esos objetivos con don Lázaro Brito Hernández, alcalde de Barlovento. Tenemos que agradecerle, en nombre del presidente de este canal, de don Juan Luis Lorenzo, en nombre de la directora, doña María Lorenzo, y por supuesto de quien les habla en este instante, el que haya aceptado, don Lázaro, la invitación del Canal 8 de La Palma para realizar esta entrevista. Es un placer para mí. Muy bien, don Lázaro, digamos que podríamos decir que forma parte de esa última hornada de alcaldes, no solo de la isla de La Palma, sino del archipiélago. Sin embargo, aunque como alcalde sea reciente, ha desplegado una intensa actividad política durante bastantes años, ¿no? Un quehacer público que se ha manifestado sobre todo en el área funcionarial y que también ha estado en el área estrictamente política, pero con una discreción, yo diría que clamorosa, ¿no? Yo no sé si don Lázaro nos permitirá el que de entrada, digamos que uno de los rasgos de su proceder ha sido ese de actuar con una gran discreción, ¿no? Bien, yo creo que desde que comenzó en España esta etapa democrática, allá por el año 77, con Adolfo Suárez en aquel momento, la ley de la reforma política, la verdad que ya casi desde aquella fecha y desde la aparición en la isla de La Palma de la Unión de Centros Democráticos y de Asén Galván y otros compañeros, recuerdo que casi allá por el año 79, cuando se celebraban las primeras elecciones a los ayuntamientos democráticos, yo participaba siendo una persona muy joven en dicha campaña. Después, por los avatares políticos, sabemos que la Unión de Centros Democráticos, a partir del año 1982, con la derrota electoral y por otros múltiples problemas que había tenido anteriormente, la UCD se fue al traste. Y en la isla de La Palma, pues como en otras islas del archipiélago, como en el Hierro, como en Tenerife, pues aquella gente que relativamente había luchado dentro de UCD, que había conseguido muchísimas cosas para la isla de La Palma, creo que para las islas Canarias en general, especialmente en el sistema electoral, la triple paridad que siempre nos acordamos de Asén Galván. Iniciamos otra andadura, yo con mucha discrecionalidad, efectivamente. Yo pues entonces estaba casi terminando de estudiar. Yo me licencié en la Universidad de Laguna en Derecho el año 82 y relativamente recuerdo que yo vivía en la calle Lucas Vega de La Laguna y allí fue pues donde se dieron los primeros pasos. Recuerdo de reunirme allí con Antonio Castro, yo recién terminado de estudiar, y comenzar ya a dar esos pequeños pasos para formar, en este caso, para hacer los estatutos de la agrupación palmera independiente. Bien, vamos por partes, porque evidentemente por sus manifestaciones ha confirmado esa actividad en la discreción, ¿no? Esa actividad intensa políticamente.
Don Lázaro nace hace 46 años en Barlovento, cursa los estudios de Derecho en la Universidad de La Laguna. ¿Usted sentía decidida vocación por esa carrera o cómo fue el decidir estudiar Derecho? No, la verdad que es una pregunta creo que interesante, porque la verdad que me hubiera gustado estudiar periodismo. ¿Ah, sí? Yo por los años 77, cuando entré en la Universidad de La Laguna, me gustaba el periodismo, pero bueno, mis padres, una familia modesta de Barlovento en este caso, no me podía abonar el costo de los estudios, que en aquellos momentos eran únicamente y exclusivamente en Madrid. Y Barcelona. Después me planteé pues otra alternativa, otra salida. Me planteé incluso, a pesar de que le tengo mucho miedo a los aviones, fue una de las ideas de ser piloto de aviación, y después al final pues se optó por Derecho, que en aquel momento recuerdo yo que la promoción en este caso del 77-82 fue una promoción bastante amplia en la Universidad de La Laguna, creo que en este caso de los demás alumnos y también de los más que han terminado Derecho, y también de una serie de personalidades que actualmente pues están en la vida pública canaria y en la vida funcionarial en otras empresas, que nos licenciamos allá por el año 82. Bien, sí, efectivamente periodismo lo recuperaríamos, la Facultad de Periodismo la recuperaríamos ya en el año 88. Logramos otra vez el que se pudiera en Canarias realizar esos estudios de segundo ciclo, es cierto, pero a partir del 88 y aquella antigua sección de periodismo que habíamos tenido, pues por razones legales quedó extinguida. Bueno, pues antes de que efectivamente usted pudiera realizar esos estudios de periodismo. Claro, usted me está hablando de esa promoción, nos está hablando de esa promoción, y yo quería preguntarle cómo recuerda usted aquel ambiente de la Universidad, de La Laguna, de la universidad, en unos años de transición democrática, unos años realmente, ustedes eran conscientes, usted como estudiante universitario, era consciente de que aquellos eran momentos, digamos, clave, trascendentes. Bien, yo que creo que ha sido una experiencia positiva, el pasar por la universidad fue interesante. Además, yo comentaba antes el año 77, el año 77 comenzaban a producirse importantes cambios en la vida social española, y recuerdo que el primer año, desde septiembre del año 77 a diciembre del año 77, en la Universidad de La Laguna se produjeron pues muchos hechos importantes, entre ellos el acaecido en la sí. Puerta en este caso de la Universidad Central entonces, pues el Javier Fernández Quesada, que creo que fue pues allá por el 12 de diciembre del año 77. Yo, para mí, pues un pibillo, porque yo, se lo digo ahora a mi hijo que tiene 9 años, que yo cuando tenía 9 años era mucho más pequeño que él y sabía mucho menos que él. La verdad que en aquel momento de llegar a la Universidad de Laguna y cambiar un ambiente como era el de la isla de La Palma, la verdad que los primeros meses me asustó. Además, también primero de Derecho era muy aburrido. Teníamos importantes profesores, José María Hernández Rubio, Felipe González Vicen, Juan Miguel González de Auticana, es decir, que eran catedráticos, y en aquel momento pues la Facultad de Derecho estaba bastante bien, pero la verdad que era bastante aburrido, y ya no solo el ambiente de la facultad, el estar aburrido, el cambiar de vida, el cambiar de isla, sino también aquellos acontecimientos que cogían a uno relativamente de sorpresa, porque además existían muchísimos partidos. Yo recuerdo, pues por recordar, que comenzaba a dar clases Santiago Pérez hoy en el PSOE, y otras personas incluso de la isla de La Palma, que hoy están incluso en el Partido Popular o en Coalición Canaria, y que estaban en partidos pues, radicales tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, cosa que también en aquellos momentos se llevaba mucho en la universidad. Sí, la universidad era el refugio, digamos, político. Tenía que haberlo sido por necesidad durante el régimen anterior, y después, evidentemente, durante unos años y en esos años clave de la transición democrática, de algún modo la universidad es cuna de todas esas manifestaciones políticas, de todas esas organizaciones políticas. En aquel entonces, ¿usted vislumbraba, por ejemplo, que Canarias llegara a tener el grado de autonomía que hoy disfruta? No, en aquel momento yo creo que era prácticamente imposible pensar que las condiciones no solo las condiciones ya de bienestar que creo que disfrutamos ahora o que hemos disfrutado durante los últimos años, pero por los años 70 y principios de los 80
era prácticamente imposible pensar que las condiciones iban a cambiar como han cambiado y que el Estado centralista en este caso iba a transferir competencias a las comunidades autónomas. Yo recuerdo cuando la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, la famosa LOTRAC, la Ley de Transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias, y relativamente en aquellos momentos era muy ilusionante poder pensar que lo que se plasmaba en los papeles podía ser algún día realidad. Era complicado, era muy complicado entender que eso podía ser realidad. Sí, es importante y bueno, y a veces en las entrevistas a un servidor, aprendiz de periodista, le gusta plantearles a los entrevistados estas cuestiones. Fíjense ustedes, sobre todo pensando en todos ustedes, pero pensando especialmente en estas generaciones jóvenes que como no han conocido situaciones, digamos, de restricción de libertades, sino que ya desde que nacieron, pues han nacido y se han crecido y se están desarrollando en unos ambientes absolutamente tan diferentes a aquellos, es conveniente bueno, pues recordar esto que es historia viva, y que es historia viva sobre todo como orientación para que estas generaciones jóvenes, de algún modo, y en la medida de lo posible, valoren determinadas circunstancias que, si no se reflexiona sobre ellas, pues pueden pasar como una cosa normal, bueno, en fin, y que realmente costaron, ¿no? Y que realmente, don Lázaro, exigieron riesgos y exigieron... Yo creo que ahora a la gente joven, a la gente que está ahora mismo en la universidad, yo creo que la universidad de los años 70, 80 no se parece en absoluto a la actual. Los alumnos gozan de muchísimo más bienestar. Las becas, pues uno se asombra de oír las becas que se conceden a los alumnos, que pues relativamente parecen que se podría dar una vida padre. Y yo sí recuerdo que cuando yo estudiaba, por ejemplo, pues yo que los veranos la beca eran unas 63.000 pesetas de estas antiguas pesetas pasándolo a euros, que relativamente no daba para mucho. Y yo, como señalaba, pues mi familia no se podía costear otro tipo de lujos, y yo recuerdo que tenía pues que trabajar, en este caso pues trabajaba durante los meses de verano en un restaurante en Santa Cruz de la Palma, para más o menos poder disfrutar de una normalidad en la laguna. Pero eso se lo planteamos a cualquier alumno de hoy, familiares, que yo se lo comento, y en absoluto entienden que en la cancha Ancheta iban allí a vender bocadillos, etcétera, etcétera, para organizar cualquier tipo de actos y que la gente participaba. Hoy yo creo, y también lo digo por mi hijo, que se lo planteo muchas veces, nos lo han dado todo hecho. Ahora es la época de la Play, de la televisión, pero cuando yo le digo a mi hijo que cuando yo era pequeño solo sabía el Virginiano, Bonanza, y la verdad que tampoco daba muchas ganas de ver la televisión, porque lo que veías era mucha lluvia, no lo entiende. Y que no había internet, que no había correo electrónico, que uno escribía con las máquinas de escribir, y si se equivocaba cuando iba terminando un escrito tenía que volver a comenzarlo. Esto, relativamente, para la gente que tiene hoy incluso 20 años o menos de 20 años, no lo entiende. Es increíble, les puede parecer increíble. Les puede parecer que son batallitas de abueletes, ¿no? Y no, era lo que había y era... Yo me considero joven, Que yo me considero joven. Sí. No, pero que digo que por los abueletes... No, abueletes en versión de ellos. En versión de ellos, sí. En versión de ellos, de que puedan interpretar que estos son batallitas de abueletes. No, en versión de ellos, naturalmente. Yo no digo que usted se considere, porque además ni siquiera... Vamos, 46 años, pues está empezando a vivir, ¿no? Por lo tanto... Relativamente. Por lo tanto, no. Bien. Hemos hablado de ese autogobierno que a usted en aquella época le parecía, a todos nos parecía inalcanzable, y en aquellos instantes nos advierten de que Canarias iba a disfrutar de un marco autonómico de autogobierno como el que tenemos en este momento. No nos lo hubiéramos creído, no nos hubiera parecido que eran, no sé, pero sin embargo ahí está. Pero bueno, reconocido ese grado de autogobierno, yo quería ampliarle la pregunta a un jurista como usted y a un político como usted, un político jurista, en el sentido de si le parecen adecuadas las estructuras de ese marco autonómico en la comunidad canaria, al hilo de la distribución de competencias
entre las distintas administraciones públicas que conforman nuestra comunidad. Bien, yo creo que si en los años 80 en este caso, cuando Canarias comienza a funcionar como comunidad autónoma después de la etapa de la Junta preautonómica y con las transferencias, yo creo que a veces sobra alguna administración. Yo creo que a nadie se le escapa en este caso que hemos duplicado muchos recursos, pero ya no solo entre la administración de la comunidad autónoma y la administración del Estado. Yo también creo y opino, como muchos de mis compañeros alcaldes, que lo hemos tratado en muchas ocasiones, que incluso las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias, en estos momentos cuenta con muchísimo personal, y es de lo que nos quejamos en muchas ocasiones los ayuntamientos, las corporaciones pequeñas, que tenemos que hacer unos esfuerzos impresionantes para tener un equipo de trabajo adecuado, cuando observamos que cualquier dirección general del Gobierno de Canarias pues tiene oficinas en Santa Cruz de Tenerife, oficinas en Gran Canaria, y que relativamente pues mucho personal, que creo que es una cosa que en este caso los canarios deberíamos ser mucho más conscientes de dar este pleito insular, que si Gran Canaria, Tenerife, que si una provincia y otra, y relativamente optimizar los recursos. Porque si optimizamos los recursos y destinamos menos recursos al pleito insular, seguramente todas las corporaciones locales y todos los ciudadanos recibiríamos muchos más recursos. Sabemos que además de esa transferencia que se ha producido sobre los años 80 de la Administración General del Estado, la comunidad autónoma, también se han producido muchas transferencias desde la comunidad autónoma a los cabildos. Y ahora también queremos que desde los cabildos se transfieran a los ayuntamientos. Yo en ese aspecto ahora quizás puedo pensar que sea un error. Yo, al margen de dedicarme a la política o de estar, digamos, en la política activa desde el año 2003, antes era funcionario, ahora en excedencia, funcionario en excedencia, y relativamente basta recordar las competencias que han ido recibiendo durante los últimos años las administraciones locales, los ayuntamientos. Salen muchísimas leyes, algo exageradísimo, especialmente en materia de ordenación del territorio. Pero no se cumplen. Y luego no se cumplen, pero efectivamente es que es imposible que se cumplan, porque en cualquier administración pequeña es imposible tener el personal que sea capaz de adaptarse a la amplia normativa que se dicta. Y en estos últimos años, como iba comentando, pues se ha producido de manera galopante una transferencia encubierta de competencias a las administraciones locales. Pero esas competencias que los ayuntamientos o la administración local ofrecen a sus ciudadanos, la mayoría de las ocasiones, casi en el 50%, no son de su competencia, es decir, que la tendrían que realizar otras administraciones, pero no solo eso, sino es que se nos atribuyen competencias, pero no se nos dan los recursos. Es decir, que los recursos se siguen quedando, no incluso ya en el Cabildo Insular, sino que incluso yo diría que se quedan en la comunidad autónoma. Es decir, que al hilo de este enfoque que usted, un enfoque muy realista que se está viviendo por parte de las administraciones, yo lo resumiría un poco, y usted me dice si así es, en que, por un lado, tenemos una administración rica, por decirlo de alguna manera, y después unas administraciones pobres, por decirlo de otra, y después unas administraciones intermedias que son los cabildos, que son ricos o pobres, depende de la isla. Sí, exacto. Entonces, más o menos por ahí va la descripción. Lo ha señalado usted perfectamente. Sí, y cuando se habla de prescindir o de racionalizar y de optimizar, como usted muy bien dice, los recursos públicos, la poda tendría que venir entre la administración rica, claro. Efectivamente. Porque claro, el concepto es que hay un asunto conceptual. Yo desde luego estoy insistiendo en esto. Por supuesto que no se me hace caso, claro. Como a algún periodista se le puede hacer caso de nada, ¿no? Pero en que ya, fíjese, hasta en el lenguaje, cuando hablamos de comunidad autónoma, como que lo identificamos solo y exclusivamente en el área de las consejerías del gobierno. Pero claro, comunidad autónoma son los ayuntamientos, comunidad autónoma son los cabildos. Tan comunidad autónoma son los ayuntamientos y los cabildos como las consejerías. Es decir, comunidad autónoma. Comunidad autónoma es el conjunto de ese organigrama de administraciones, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo? Perfectamente de acuerdo. Bien, en La Palma es usted comisionado insular de la Federación Canaria de Municipios, de la FECAN.
además de miembro de su ejecutiva y de presidente de la Comisión de Agricultura, ¿no?, de la FECAN. Avanza, yo le quería preguntar si el municipalismo, pese a todo, está avanzando y con qué obstáculos principales son con los que tropieza para que las administraciones locales, los ayuntamientos y los cabildos obtengan el protagonismo institucional que precisan y que además merecen. Bien, yo creo que siendo realista, y la verdad que pesa a veces decir muchas cosas, el municipalismo canario se ha unido y estamos unidos cuando hablamos de fondos y de recursos. Es decir, cuando hace unos años se hablaba del Fondo Canario de Financiación Municipal, que creo que fue el paso histórico para que el municipalismo canario naciera como tal, a través de la FECAN y a través de que a cada una de las administraciones locales se le traiga el 1% del Fondo Canario de Financiación. Ese fue el inicio y fue, yo creo, que un momento pues decisivo, en este caso para el nacimiento, porque era, digamos, cuando nos toca en el bolsillo, cuando hablamos de recursos, todos nos unimos. Yo creo que después de eso, otro de los aspectos importantes ha sido el sistema o la ley de financiación, en este caso las corporaciones locales, en cuanto a la distribución de los recursos del REF. No hay que olvidar, hace un año, en este caso, y como la ley permitía a las distintas corporaciones locales, cabildos y ayuntamientos de llegar a determinados acuerdos, los ríos de tinta, en este caso, que corrían en los medios de comunicación sobre esa distribución de recursos. En otros aspectos, yo creo que existe muchísimo menos interés, en este caso nosotros como alcaldes y como representantes de las corporaciones. Generalmente, y yo recuerdo por las últimas ejecutivas, cuando hablamos de algún tipo de cuestión que está íntimamente relacionada con los fondos municipales, es cuando existe pues más apasionamiento, existe, digamos, más interés en todas las personas que estamos sentadas en la mesa. No obstante, además de ese tipo de interés, lógicamente yo creo que desde la Federación Canaria de Municipios actualmente se está prestando una gran labor a todos los ayuntamientos con una información bastante fluida relativa a todas y cada una de sus competencias. Para ello, pues, como comentábamos hace un momento en la última ejecutiva que se celebraba en la isla de La Gomera, teníamos un pequeño estudio sobre las competencias, en este caso de las corporaciones locales, atendiendo al número de habitantes, y la verdad que cuando ve uno los datos sobre el papel se queda relativamente asombrado de todas aquellas competencias, de todas aquellas cosas que hacen los ayuntamientos que relativamente no le corresponden. Y no le corresponden, pero también entendíamos en esa reunión que a veces es difícil de desprenderse pues, en materia de servicios sociales, que no son de competencia relativa de las corporaciones locales de menos de 5.000 habitantes, del servicio de extinción de incendios y de otra serie de competencias que relativamente pues, corresponderían al Cabildo Insular de La Palma, en este caso que estamos hablando de la isla de La Palma, o también pues, a otro tipo de administraciones. Claro. No, perdón. Hablábamos de las cuestiones económicas y también, pues yo en este caso, como usted muy bien señalaba, también soy presidente de la Comisión de Agricultura. Yo creo que hemos desarrollado pues relativamente una labor importante, y digo importante también en este aspecto en cuanto a la información a las distintas corporaciones locales de Canarias, y también a través de un proyecto Nexo dentro del programa Internet 3B, que intenta pues un poco promocionar determinados productos de las zonas rurales de las Islas Canarias de Azores y Madeira. Bien, la FECAN, evidentemente, usted lo acaba de citar, pues dentro de las regiones ultraperiféricas está también teniendo un liderazgo importante, con lo cual la conexión con la Unión Europea, digamos, se hace pues más dinámica. Y al mismo tiempo esa dinamicidad existe en el propio seno de la Federación Canaria, ¿no? Bien, de todas maneras, siempre hay una cuestión que uno se plantea y, bueno, como ciudadano de a pie, y dice, pero vamos a ver, si son los mismos partidos políticos los que gobiernan las consejerías, los que están en el Parlamento, los que están en el Estado, en la administración del Estado, los que están en los cabildos, los que están en los ayuntamientos, ¿por qué las cúspides de esos partidos no acaban de ponerse de acuerdo en una organización de competencias, una clarificación de competencias y, por lo tanto, a continuación de las competencias, por supuesto, la lata de agofio, los fondos?
correspondientes. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque son los mismos partidos. Es decir, porque claro, si dijéramos, no, es que es una cuestión partidista. Da la impresión de que ya no es una cuestión partidista, es una cuestión personalista. ¿O qué está pasando aquí? Efectivamente, creo que el quid de la cuestión lo acaba de plantear perfectamente. Yo, cuando nos reunimos en la FECAN, estamos de distintas ideologías políticas, pues está Coalición Canaria, en este caso, Partido Popular, Partido Socialista y algún independiente, y generalmente en las mesas de debate nunca se sabe el color político de ninguno de nosotros. Pero ya ese asunto que usted me acaba de plantear, nos los planteamos pues muchísimas veces, porque cómo es posible, y voy a hablar en este caso del partido político en el que milito, Coalición Canaria, que cómo es posible que nosotros, o los órganos, digamos, que están en instancias superiores a nosotros, no nos escuchen o no nos pidan la opinión. Pero creo que también pasa, al igual que pasa en Coalición Canaria, creo que pasa en el resto de los partidos. A mí me parece irrisorio cuando veo de vez en cuando, en este caso, pues al presidente de la FECAN, al vicepresidente, ir a entrevistarse con el portavoz en el Parlamento de Canarias de no sé qué partido. A mí es que relativamente, pues eso, yo que no lo veo, porque eso mismo digo, pues si somos del mismo partido, todos estamos por la misma labor, todos creemos que se deben delimitar esas competencias, la verdad que creo que estamos burocratizando en este caso la política, que ya la burocracia es bastante complicada, pero no se entiende. No se entiende que siendo los mismos partidos, que perteneciendo a las mismas ideologías, y a veces con independencia de la ideología, porque como señalo en la mesa de debates de la FECAN, allí no se distingue en este caso a quién representamos, pero que después cuando llegamos a los grandes partidos presentes en el Parlamento de Canarias o en otras instituciones, como pueden ser los cabildos, como pasó con la distribución de los recursos del REF, existen estas discrepancias entre aquella administración más cercana al ciudadano y que yo creo que la más cercana es el ayuntamiento. La más cercana es el ayuntamiento y el que se dirige todo el mundo para cualquier cosa. Si no sabes dónde vas al ayuntamiento, que allí seguramente pues a veces te plantean muchas cosas que se salen pues de lo ordinario y de lo normal. Es decir, que es la administración que está a la vuelta de la esquina, la que presta recursos, la que presta esa serie de servicios, y que a veces pues sea la más aislada, la que cuenta con menos recursos, y en este caso pues muchas competencias y pocos recursos. Sí, y vamos a desearles, vamos a hacer votos para que evidentemente ese municipalismo, que bueno, que como es lógico, digamos que lo comparten todos los alcaldes, es decir, primero son alcaldes, después son otras cosas, ¿no? Es decir, después son militantes de partidos, pero primero son alcaldes, ¿no? Y no pierdan esa concepción, esa visión, ¿no? Porque es la que les viene marcada por la realidad de la vida cotidiana, ¿no? En el caso de La Palma, usted hemos dicho que es comisionado, digamos, de SAFECAN, con independencia de los partidos que tal, y los independientes, que también los hay como alcaldes en la isla de La Palma. ¿Usted cree que el diálogo entre los 14 alcaldes es fluido? Yo creo que sí, creo que además es bastante importante. Solemos mantener algún tipo de reunión para algún tema de interés, y yo creo que, al igual que señalaba, ya no solo entre los 14 alcaldes de la isla de La Palma, sino entre los alcaldes, en líneas generales, creo que las relaciones son bastante fluidas, y creo que en líneas generales pues tampoco se mira del partido al qué, sino se comparten esas ideas, esos problemas, y el intentar solucionar de la mejor manera posible aquellas cuestiones que nos plantean los ciudadanos. Yo creo que cuando se está gobernando, y las campañas son de 4 en 4 años en este caso para los ayuntamientos, yo creo que se olvida generalmente casi al partido al que uno pertenece, y más en la administración local. La administración local siempre se dice que el ciudadano en este caso, cuando va a votar, se olvida de las siglas y vota a aquella persona que le pueda prestar el mejor servicio. Y creo que es así. Sí. Creo que es así porque a veces se dan pues resultados pintorescos en determinados aspectos cuando se celebran las elecciones locales que coinciden con las autonómicas y los cabildos. La verdad que es un galimatías interpretar los resultados de algún municipio en cuanto a los votos que obtiene la candidatura del partido X al Parlamento de Canarias, la que obtiene el cabildo y la que obtiene el ayuntamiento. A veces es complicadísimo, y a veces hablamos de las campañas, pero luego en líneas generales resulta que el elector, cuando va a votar, distingue plenamente lo que está votando, a quién está votando, al gobierno de Canarias, en este caso al Parlamento de Canarias, a quién vota el cabildo y a quién vota el ayuntamiento.
Bien, don Lázaro, su condición de funcionario, y además funcionario municipal, y de secretario accidental del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, ¿no? Durante el periodo 1990-2000, más o menos. Sí, 10 años y algo aproximadamente. De un mayo del 90 a un mayo del 2000. Bien, y estamos en el mayo del 2005. Esa experiencia seguro que le habrá facilitado a usted pues un conocimiento, diría, profundo, de las intimidades, por decirlo de alguna manera, de los consistorios, ¿no? Habida cuenta de esa trayectoria, de esa acumulada trayectoria, ¿usted opina que tendrían que cambiarse, a mejor, claro, algunos de esos mecanismos de funcionamiento dentro de los ayuntamientos? Voy a decirlo de otra forma. ¿Detenta excesivo poder fáctico, efectivo, el funcionariado local o más bien suele mejorar la gestión de los políticos? La verdad que, dada mi doble condición, es complicado contestar. Pero yo sí lo que voy a poner, quizás lo que sí puedo poner es el ejemplo entre lo que era mi condición de funcionario en un ayuntamiento actualmente de unos 20.000 habitantes, 19.000 y algo, pues en los datos del 1 de enero del 2005, y en el que en este caso pues ejerzo las funciones de alcalde, que estamos pues en 2.400 y algo. Relativamente trabajar en una administración grande, se cuenta, los funcionarios creo que tienen muchísimo, y digo muchísimo más poder, porque existe más especialidad en los funcionarios y existe, pues digamos, lo que es una división de trabajos y de tareas. Ahí existe una persona que se puede dedicar a tareas urbanistas, existe una oficina técnica con muchísimos medios, cosa que no ocurre cuando nos vamos a una pequeña administración. En la pequeña administración creo que el papel del alcalde es mucho más importante, y yo incluso a veces me asombro de la importancia que tiene el alcalde. Yo pensaba que ser alcalde en este caso era algo menos importante, pero para la gente es un referente y algo importante. Y en estos pequeños ayuntamientos en que el secretario pues a lo mejor puede llevar muchísimos años, como puede ser el caso de Barlovento, que lleva 20 y pico de años creo que en el ayuntamiento, ya en cierta forma se convierte en una institución y también en un referente de esa administración. Pero generalmente no suelen tener tanto poder a través de los informes, a través de otros mecanismos, como en una gran administración que, como señalo, existe una mayor especialidad y ya pues el tema influye más creo que en el político, entre otras cosas pues porque el alcalde tampoco se puede dedicar con tanta rigurosidad a todos los temas en una gran administración, cosa que cuando, como señalamos, en un ayuntamiento pequeño, pues uno casi puede tener conocimiento de casi todo lo que ocurre en el municipio, con lo cual los funcionarios, en este caso, depende uno mucho menos de los funcionarios. No, pero bueno, con independencia de esta relación de poderes, las estructuras tendrían que ser más ágiles, las estructuras de funcionamiento, las interioridades de los ayuntamientos, pasar de tanta, a veces, que da la impresión de tantos frenos, de tanta, yo qué sé, enquistamientos, o está bien como está. Yo, uno de lo que siempre hemos hablado, y siempre se ha hablado de la administración, es el vuelva usted mañana. El vuelva usted mañana también está derivado de las grandes trabas burocráticas que existen, como señalábamos pues, anteriormente, en cuanto a la dispersidad de normativa, en cuanto a los cambios de normativa, y que a veces también los funcionarios tampoco saben muy bien por dónde se va con los cambios que se producen. Pero lógicamente yo creo que se debe acercar la administración al ciudadano, y para acercar la administración al ciudadano hay que eliminar muchísimos trámites que son inútiles. Sabemos que vamos por la seguridad, hablamos de la seguridad jurídica, de que el administrado en este caso tiene que tener una serie de derechos y deberes, pero que la administración siempre se encuentra generalmente en una situación de prerrogativa por arriba del ciudadano, pero la administración la mayoría de veces, aunque me cueste decirlo, pues entorpece en este caso muchas iniciativas privadas y de particulares que originan en determinados casos pues, que el particular se canse y pase de la administración, cometa ilegalidades, pues porque, por ejemplo, para tener una licencia para construir en determinadas zonas,
pues el ciudadano no entiende que le hables que el plan general está en adaptación, que el plan territorial de uso turístico de La Palma lleva no sé cuánto tiempo en tramitarse, que hay una ley de directrices, que hay una ley específica para La Palma, La Gomera, El Hierro, que prevé determinadas cuestiones. Eso los ciudadanos relativamente no lo entienden. Entonces, cuando uno le empieza a poner todas estas trabas, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estamos poniendo trabas para que el ciudadano tire por el camino más fácil. El camino más fácil es construir sin licencia, es decir, pues ¿para qué fui yo al ayuntamiento si lo que han hecho es complicarme mi vida? Bien, vayamos señor Brito Hernández, vayamos a la política así en su núcleo primigenio, ¿no? En el caso suyo. Usted asiste al nacimiento de API y, tengo entendido, es el autor de los primeros estatutos de la agrupación Palmera. ¿Usted cree que después de desaparecida la UCD fue necesario y fácil ese alumbramiento? ¿Ha valido la pena en pro de la isla esa criatura a la cual usted le da personalidad jurídica? Yo creo que sí. Creo que en este caso, tanto la agrupación Palmera Independientes como la agrupación Tinerfeña Independientes o la agrupación Herreña Independientes han sido muy importantes en este caso para la comunidad autónoma de Canarias y para cada una de las islas. No hay que olvidar que desde los años 77, cuando se plantea la ley de la reforma política, en este caso, y ya con la Constitución española del 78, aparece en este caso la posibilidad de determinadas comunidades autónomas de constituirse en comunidades autónomas en base a los artículos al 151 y al 143 de dicho texto. Uno de los principales problemas que no nos creíamos y que también comentábamos en su momento es que nadie creía que las comunidades autónomas en 20 y pico de años tuvieran las competencias que hoy tienen. Y también yo recuerdo desde esa fecha que desde Canarias siempre se hablaba de ese hecho diferencial, no solo en cuanto a las especificidades del régimen económico y fiscal, sino a través de otra serie de derechos históricos que tenemos o que queremos que aparezcan plasmados en nuestros textos superiores. Tanto hemos tenido la posibilidad, en este caso si se aprueba la Constitución Europea, de que aparezca reflejado Canarias, como también pretendemos que aparezca ese mismo tratamiento que nos da la Constitución Europea, aparezca también en la reforma de la Constitución Española del año 78, y eso creo que ha sido importante gracias a ese nacimiento de la agrupación Palmera Independiente y de otras fuerzas similares. Porque no hay que olvidar que en Canarias, a pesar de que somos una región, yo creo que en el fondo somos solidarios. En las 7 islas pensamos de forma distinta. Yo, por ejemplo, en el caso de La Palma, a veces coincides con amigos de otras islas, y la verdad que la forma de pensar y de ser, aunque parezca que estamos unidos por 20 minutos de avión o por otro medio de transporte, y pensamos distinto. Yo opino que desde el nacimiento de estas fuerzas, en este caso, y de hacer hincapié en cuáles son los hechos diferenciales de cada una de las 7 realidades canarias, es importante. Y eso se ha conseguido gracias a esas agrupaciones. Sabemos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son mucho más disciplinados en este caso que nosotros. Acatan, digamos, una mayor disciplina de partido, pero creo que dependen mucho más de lo que se diga desde las 2 islas capitalinas, en este caso desde Tenerife y de Gran Canaria. Creo que nosotros, a pesar de que el grave problema hoy de Coalición Canaria es que hablamos todos y con voces discrepantes, pero yo creo que ha sido muy importante el papel que hemos desempeñado desde esas pequeñas fuerzas, desde esos núcleos de personas que en su día nos unimos para defender unos intereses comunes y determinados, que en este caso, en líneas generales, las defensas, en este caso, de la isla de La Palma, en cuanto a la agrupación Palmera de Independientes. Creo que fue un proyecto bastante ilusionante, y que muchos de nuestros compañeros creen que es importante seguir, y que estas personas que en su día formamos ese núcleo, que sigamos unidos, muchas de las cuales desgraciadamente ya han desaparecido por el transcurso de los años, pero de las que uno también guarda un grato recuerdo. Bueno, igualmente don Lázaro es ahora mismo secretario de organización tanto de API como de Coalición Canaria en la isla de La Palma. Entonces me va a permitir que yo le pregunte por si en el conjunto del archipiélago
en lugar de confluir en un partido único, bueno, el Congreso lo tenemos ya recién celebrado, el Congreso de ustedes, de Coalición Canaria, hace unas horas, pero decía que si en lugar de confluir en un partido único, no retornan ustedes, de facto, a aquella antigua fórmula de la SAICE. Yo creo que el caso de La Palma en este caso es distinto, y es distinto al resto de las 6 islas, en este caso, que nos diferencian de nosotros. Coalición Canaria actualmente en la isla de La Palma, mucho antes del Congreso que hemos celebrado días pasados, es una fuerza unitaria. En la isla de La Palma relativamente no hablamos ni de puestos de poder entre lo que es la antigua agrupación palmera de independientes, ICANN, CCN. Yo creo que en la isla de La Palma desde hace varios años estamos llevando o hemos llevado lo que ha sido el partido único. El partido único porque relativamente en aquellas primeras reuniones que se celebraban siempre nos planteábamos que lo importante era tener una idea común y luchar por una idea común. El núcleo importante también en la isla de La Palma de Coalición Canaria, que representa pues, casi la mayoría de los afiliados, lógicamente proviene de la agrupación Palmera Independiente. Pero durante estos años creo que no hemos tenido ningún, digamos, ningún hecho que nos enfrente a otras fuerzas políticas, en este caso de la isla. Y para ello bastaría recordar que en las ejecutivas anteriores al Congreso de Coalición Canaria, generalmente La Palma, a pesar de que los representantes en los distintos órganos de Coalición Canaria provengan de distintas ideologías, generalmente creo que en todos los casos siempre hemos votado lo mismo, es decir, tanto provengan de API, provengan de ICANN, como provengan del CCN, que eran pues, las personas que nos representaban en los órganos de Coalición Canaria hasta el pasado Congreso. Es decir, que no nos hemos mucho complicado la vida y hemos intentado por todos los medios que desde el núcleo de la agrupación Palmera de Independientes, desde los años 84-85, que todas aquellas personas que creían en ese proyecto que en su día defendía, pues en este caso la agrupación Palmera de Independientes, aquellas demás personas que se nos han unido, pues que también tuvieran esa idea en común, que fue pues como en su día nació las agrupaciones independientes de Canarias en Betancuria, pues hace ya unos años, como un proyecto, pues yo creo que ilusionante, además también por donde se firmaron los estatutos. Da gusto recordar ver aquellas fotos en que los distintos firmantes firmaban pues, la constitución de las agrupaciones independientes de Canarias. Sabemos que los avatares durante estos años pues, se han producido múltiples enfrentamientos y múltiples diferencias, que también lo comentábamos dentro de Coalición Canaria, yo creo que por los personalismos. Yo en alguna ocasión he comentado que el proyecto de Coalición Canaria funcionará siempre y cuando nos olvidemos de los personalismos, nos olvidemos que si somos de La Palma, somos de La Gomera, somos del Hierro, y que estamos en un proyecto que trabajamos por Canarias, que trabajamos por nuestra tierra y por nuestra isla, con independencia del lugar donde hayamos nacido, y también dejando el personalismo de intentar ocupar muchos cargos, como ha pasado, no solo recientemente, sino también en algunas otras personas que hoy no pertenecen a Coalición Canaria y que yo creo que deberían estar agradecidos. Agradecidos porque pues, no eran nadie dentro de la política, se les ha brindado pues, la oportunidad durante años de promocionarse, se la han puesto en listas y deberían, pues, como señalo, estar agradecidos y lógicamente pues, han dado muy malos resultados. Muy bien, vaya manera elegante de don Lázaro de disparar con elegancia a, creo que se llama Nueva Canarias o algo de eso, es decir, a todos aquellos segregados de Coalición Canaria. No lo recuerdo. Que han formado el partido de don Román, también llamados romanistas con el mayor de los respetos. Bien, de todas maneras ese esquema, o sea, en La Palma ustedes se han anticipado en los años a cuajar esa coalición, pero sin embargo después en las otras 6 islas, no ya digo en las fuerzas componentes de coalición, sino en la propia coalición con respecto a unas islas y otras, también parece que no han ido ni van al ritmo que ustedes llevan, ¿no? Yo creo que ninguna isla, pues en este caso, si vamos a... Yo pondría, pues por ejemplo, el Hierro y Fuerteventura. Lógicamente en el Hierro y Fuerteventura, pues sabemos que no se habla generalmente de Coalición Canaria, sino se habla de agrupaciones reñas independientes, se habla de asamblea majorera y quizás de lo que no se habla
son de las otras fuerzas que componen Coalición Canaria. Bien, y después también, sí. y en otras islas pues también se da generalmente el factor dominante de una fuerza con respecto a otras. En Tenerife pues la agrupación tiene España Independiente, y en Gran Canaria pues generalmente las fuerzas o aquellas personas que provenían de Iniciativa Canaria. Bien, don Lázaro, ¿ustedes se sienten satisfechos aquí en la isla de La Palma del número de altos cargos que ejercen en el gobierno autónomo? Y otra cosa más, ¿esperan próximos nombramientos, muchos próximos nombramientos de palmeros? Yo sinceramente, lo comentaba pues la semana pasada, yo creo que no es importante tampoco ocupar los cargos. Yo creo que hay que estar por encima de los cargos, y las personas que se pongan para detentar los cargos, en primer lugar tienen que tener capacidad. Y cuando hablamos de capacidad, yo siempre discrepo de que haya que poner una persona porque a mí me corresponde La Palma, pues esto, y tengo que poner una persona de La Palma, una persona de Fuerteventura, una persona de Gran Canaria para compensar los equilibrios territoriales. Yo creo que cuando se habla de un director general, de un viceconsejero, de otro tipo de cargo, se debe poner a la persona idónea. Y cuando hablo de la persona idónea es que en este caso pues el alcalde lo llame para cualquier asunto y da lo mismo que sea de tu isla o que sea de la isla de enfrente, pero relativamente lo que nos interesa es que nos resuelvan los problemas. Y yo recuerdo, y ha sido uno también de los grandes problemas de Coalición Canaria en estos años que he estado en el gobierno, que a veces se han puesto personas al frente de determinados cargos que relativamente pues no están para desempeñarlos. Y eso flaco favor le está haciendo a Coalición Canaria, flaco favor le está haciendo esa isla, y flaco favor le está haciendo a toda la ciudadanía del resto de las islas, porque generalmente pues existe esa persona allí que ocupa un cargo, se dice director general, pero ¿para qué quieres ese director general si al final no resuelve los asuntos que tiene encomendados y está allí porque tiene que estar, porque pertenece a la isla X? Antes mencionábamos que usted es presidente de la Comisión de Agricultura de la Federación Canaria de Municipios, de la FECAN. Yo quería, así ya de un modo muy escueto, le pido capacidad de síntesis que usted la tiene, ¿cómo ve el panorama, digamos, agrícola general del archipiélago en dos trazos, de la isla de La Palma, otros dos trazos, y Barlovento, en concreto, el municipio, otros dos trazos? Bien, el nivel, vamos a intentar a ver si es posible. Yo sé que es muy difícil. Yo creo que en líneas generales, a nivel de Canarias, yo plantearía dos cuestiones fundamentales. Y lo hemos tratado en la Comisión de Agricultura y también en la Ejecutiva de la FECAN. A nivel de Canarias tenemos dos grandes problemas. Por un lado, la falta de relevo generacional en la agricultura, es decir, actualmente las personas que se dedican tanto a la agricultura como a la ganadería generalmente son personas mayores que están ya a punto, digamos, de jubilarse, si se jubilan o no siguen desarrollando la actividad, y falta la incorporación en este caso también de los jóvenes al campo y a la ganadería. Y también, por otro lado, otro de los problemas que estamos hablando es que la urbanización o la urbanidad se está comiendo aquellos terrenos aptos para el cultivo y para la ganadería. ¿Quién se dedica en este caso a la ganadería cuando vamos a instalar cualquier tipo de actividad ganadera y al final no conseguimos el terreno adecuado? Pues porque no existen en los planes generales, en las normas urbanísticas, ninguna zona de ningún municipio que permita ese tipo de instalaciones. Eso creo que son los dos grandes problemas que podrían ser comunes a Canarias. Falta de ese relevo generacional y, por otro lado, falta de los suelos aptos para el cultivo y también para el establecimiento, en este caso, de actividades ganaderas. En cuanto al resto de las islas, lógicamente, los problemas de la agricultura y de la ganadería son diferentes en cada una de las islas. En la isla de La Palma, pues nuestra economía principalmente depende del cultivo de plátano, y siempre estamos pues interesados en saber cómo van las negociaciones que se desarrollan para la OSM del plátano y también para la entrada en vigor de la tarifa única. Pero este año estamos muy contentos porque los plátanos pues han valido mucho, a pesar de que hemos tenido pues determinados desastres meteorológicos que creo que han sido relativamente quienes han posibilitado que esos precios estén pues bastante bien. Y yo en Barlovento, en cuanto a mi municipio, puedo mostrar la satisfacción porque se está produciendo ese relevo generacional, estamos volviendo a cultivar en medianía, y el único problema que hemos tenido este año, pues que estábamos muy contentos porque la laguna de Barlovento, el mayor embalse de Canarias, estaba con 4,5 millones de pipas. Hemos tenido un problema y se está pues vaciando la laguna, lo que nos está planteando muchos problemas en cuanto a las zonas de regadío. Eso que le iba a preguntar, ¿qué está pasando ahí con esas filtraciones? Bueno, ha habido una rotura en la red general de salida, en el tubo general de salida de la laguna, y la verdad que se está vaciando.
pues en 2 meses aproximadamente, desde que se produjo la rotura, creemos que derivada de la gran cantidad de agua y del gran peso que ejercía el agua sobre el fondo del embalse, y ahora pues se están haciendo las gestiones para el vaciado de la misma y también para reparar todos los desperfectos que ha tenido. Y eso sí nos ha creado en una etapa en que los jóvenes, algunos jóvenes, comenzaban a cultivar, en este caso, productos en medianía, y ahora pues hemos chocado con el grave problema porque hemos tenido pues determinados problemas de riego. No obstante, pues hemos intentado, a través del Consejo Insular de Aguas de la Isla de La Palma, de la creación de un depósito, digamos, de carácter provisional con una capacidad para 4.000 pipas, que va a estar situado en la red de riego, en la cabecera de la red de riego municipal, con el objeto de intentar llenarlo por la noche y poder abastecer a las personas que regaban del agua de la laguna pues durante los 3 o 4 meses que pueden durar las reparaciones del embalse. Nada más. Plan de dinamización turística, ahí quería yo también ya de un modo escueto preguntarle por las actuaciones que ya se han realizado y por las próximas que tengan previstas, ¿no? Bien, yo creo que uno de los, digamos, de las cosas más importantes que en estos 2 años que he estado frente de la alcaldía han pasado en Barlovento fue que nos aprobaran a los 2 o 3 meses de estar en el ayuntamiento un plan de dinamización turística. Porque esto, entre otras cosas, ha generado pues, una inversión aproximada, hablando en pesetas, de unos 250 millones de pesetas en 3 anualidades, que en un municipio pequeño pues se nota. Se nota, es importante, pues casi invertir pues, en unos años por otros entre las 3 administraciones, en este caso firmantes del convenio, unos 100 millones de pesetas aproximadamente en las 3 anualidades que se desarrolla el plan de dinamización. Yo del plan de dinamización destacaría pues aquella serie de actuaciones que se han realizado hasta el día de la fecha, como puede ser la mejora de determinadas zonas antiguas del municipio, que es el acceso al antiguo embarcadero del barrio de Gallegos, hoy en desuso, y también pues el inicio, en este caso, de la obra quizás más importante del plan de dinamización, como es la mejora de toda la plaza circundante a la iglesia Nuestra Señora del Rosario y el ayuntamiento, y que se ha iniciado pues hace unos 15 días aproximadamente. Y también otra serie de pequeñas actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de Barlovento como destino turístico y una serie de, digamos, actuaciones no de infraestructura, pero sí de prestación de servicios, en la que hemos implicado pues, a la mayoría de los establecimientos comerciales del municipio, con 23 empresas que participan en un proyecto de calidad turística, a través de una empresa consultora y del Ministerio, en este caso la Secretaría General de Estado de Turismo. La Fajana, campo de golf. Bien, la Fajana, en el plan territorial de uso turístico, ha sido también uno de los aspectos llamativos del municipio de Barlovento. Allí existe pues, una zona urbana aún sin consolidar. Estamos en estos momentos pues, intentando terminar un expediente de reparcelación. Y también pues, en aquella zona existe un plan parcial aprobado y que fue en su día suspendido como consecuencia de la entrada en vigor de las directrices de ordenación turística de Canarias, y que ahora pues, quedará desbloqueado con la aprobación del plan territorial de uso turístico de la Isla de Palma, en el que pretendemos, pues, en este caso, la construcción de un hotel de 310 plazas y también un conjunto de residencias. Pero el proyecto quizás más llamativo puede ser el campo de golf, situado pues en una zona emblemática del municipio, en una zona de desarrollo, en la zona de las Llanadas, en este caso pues muy próximo a la mayor zona de ocio y esparcimiento del municipio, como es el Parque Recreativo de la Laguna de Barlovento, y la verdad pues que estamos pues muy contentos porque hay pues 5 o 6 empresas interesadas en realizar esa instalación. Y además, como yo le digo a los vecinos de Barlovento, yo no estoy ni a favor ni en contra de los campos de golf, pero sí sé que es una de las inversiones que se puede realizar en el municipio, que puede acabar con el paro, que puede generar riqueza y que puede traer turismo de calidad al municipio. Poco turismo, no queremos mucho turismo, pero sí ese pequeño turismo y selecto, máxime teniendo en cuenta que los terrenos en que se va a ejecutar el campo de golf casi en un 80% son de propiedad municipal. Es decir, que no tendríamos ese gran problema y que generarían pues, una serie de recursos, en este caso, para la corporación municipal. Acaba de hablar del paro. ¿Qué es eso del taller de empleo de los Dragos? Y también un poco quería preguntarle en relación con las expectativas industriales que pueden darse en Barlovento, ¿no? Bien, yo creo que también uno de los proyectos junto al plan de dinamización turística que hemos un bosque de dragos en la zona de la Tosca, que contamos pues, con 35 dragos,
algunos con mayor antigüedad que el drago de Icó, Ajá. y más frondosos, Pero cosa que desconocemos. ¿Lo tienen estudiado o no? Lo tenemos estudiado. Y pretendemos en esa zona donde existe pues un mirador y una vista que nos sitúa con el municipio limítrofe de Garafía, y pretendemos pues lo que es recuperar ese mirador, recuperar los 35 dragos a través de una ruta guiada, de conservar los dragos, pues porque algunos por la maleza en los últimos años, especialmente las enredaderas, pues han ido un poco, digamos, acabando con los mismos, y pretendemos pues recopilar y recuperar esa zona que creemos que es una de las zonas turísticas más importantes del municipio. Y ahora digo turística pues porque allí años anteriores vivían muchos vecinos, pero actualmente pues la verdad que solo tenemos 15, 16 vecinos que viven en dicha zona. Y otro aspecto importante también para el municipio, y que hemos intentado poner en marcha también desde que llegamos en el ayuntamiento, es invertir en la economía productiva. Y para la economía productiva, muchos de los recursos de nuestro ayuntamiento durante los 2 últimos años se han destinado a la zona industrial. En la zona industrial contamos con 30 parcelas, de las que pues en estos 2 últimos años hemos vendido 15 parcelas. Estamos urbanizando la zona. Durante este mismo año ya hemos otorgado diversas subvenciones, tanto para redactar los proyectos para la instalación de industria, como también unas devoluciones que estaban establecidas, en este caso, cuando el empresario que se instala en dicha zona es del municipio y traslada la actividad que realiza en el núcleo, en el casco del municipio, a esa zona industrial, y estamos pues creo que intentando generar un ambiente de confianza entre el empresariado local y también de la isla. Y también ha sido importante pues porque también en este último año pues recientemente hemos otorgado las 3 primeras licencias, en este caso pues para construir las naves correspondientes y el establecimiento de industrias en dicha zona, y la pretensión pues en este caso del grupo de gobierno del ayuntamiento es que en estos años pues se creen unos 40 puestos de trabajo de forma directa e indirecta en dicha zona, con el carácter de nuevo, teniendo en cuenta también que determinadas industrias que ya se instalan en esta zona ya existían con anterioridad, ya contaban pues con plantilla y con otros medios. Bien, el tiempo se nos está marchando, se nos está agotando. Yo quería preguntarle también sobre algunas de las prestaciones sociales y prestaciones culturales, de ámbito cultural que tiene... Bien, yo en cuanto a las prestaciones sociales, a pesar de que no nos corresponda a los ayuntamientos sino a otras administraciones, no hay que olvidarse que generalmente en las zonas rurales la población es de edad avanzada, como es el caso de Barlovento, no va a ser pues diferente al resto de los municipios de similares características, y lógicamente pues intentamos prestar una serie de servicios a través de la ayuda a domicilio y a través de otra serie de actividades, y en este momento pues estamos también ejecutando una obra importante que pretendemos pues que esté finalizada el año 2007, como es un centro de día, en el que pretendemos también, pues una vez entre en funcionamiento, el adquirir un vehículo adaptado a personas con discapacidad, e intentar que aquellas personas del municipio más lejanas al casco pues hagan vida en horario, digamos, diurno en dicho centro y convivan. Además de eso, pues también en los distintos barrios hemos intentado y estamos construyendo centros culturales que también son importantes para esas personas mayores, para realizar actividades formativas y de comunicación. Porque cuando hablamos de los cursos, yo digo que sí, el curso es importante, pero a veces es más importante la relación humana, de que las personas del barrio, las personas dispersas que a veces no se ven, vayan y pongan en común sus quehaceres diarios. Y en cuanto a la cultura, pues yo destacaría pues principalmente en Barlovento la importancia que tiene la fiesta de moros y cristianos, que además invito ahora, en este caso, a todos los televidentes a que vamos, pues creo que el 13 o el 14 del mes de agosto vamos a poder disfrutar este año de los moros y cristianos como pues uno de los números más tradicionales. Y también pues destacaría también, porque hace unos días fueron pues las fiestas de la Laguna, que también estamos intentando pues recuperar una tradición que existe en el municipio de Barlovento, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, como es el Mata Culebra, una antigua tradición que pues nuestros vecinos han tenido la oportunidad el domingo pasado de disfrutar de ese espectáculo que intentamos recuperar como único en el caso de la Isla de La Palma, en el municipio de Barlovento. Y dentro de nuestras posibilidades, pues además de las fiestas, también tenemos un destacado
aspecto en cuanto a nuestras tareas musicales. Creo que contamos con una de las mejores bandas de música de la isla de La Palma, con unos 80 componentes, además bastante jóvenes, cosa que es de agradecer, que la gente joven se incorpore a la música. Y días pasados pues celebramos también el segundo aniversario de la Coral Municipal de Barlovento, y en estos pues pocos años que lleva de andadura es para sentirse bastante orgulloso de la calidad que han adquirido. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de despedirnos, yo quería hacerle una última pregunta, casi, o penúltima, ¿no? Siempre las preguntas no pueden ser definitivas. Don Lázaro Brito Hernández ha sido vicepresidente de la mesa del Congreso de Coalición Canaria el pasado fin de semana. Ocupa dentro de la FECAN y dentro de lo que es los organigramas de Coalición Canaria pues cargos importantes y después de su experiencia acumulada pues está dedicado a ese ayuntamiento, a ese municipio, al municipio de Barlovento. ¿Usted se siente satisfecho con esta actividad que realiza como alcalde y en esas otras funciones, evidentemente, que son anejas? Yo no sé si a la figura del alcalde de Barlovento o a la persona de don Lázaro Brito. No quiero entrar ahí, pero ¿se siente satisfecho, se siente, como se dice, realizado? Sí, me encuentro realizado. ¿O aspira a más altas cotas gestoras? No, realmente yo, hasta que no fui alcalde del año 2003, jamás creí que se podría ser tan importante siendo alcalde como ser el referente de un municipio. La verdad que cuando lo comento con las personas más cercanas y más próximas a mí, le he dicho que en estos 2 años que llevo de alcalde del municipio de Barlovento me he sentido muy feliz, muy realizado y muy satisfecho. Además, añadiría otra cosa. Yo llevaba pues aproximadamente unos 22 años fuera del municipio de Barlovento. Mis padres viven allí actualmente, pero yo no residía en el municipio, y los electores en aquel momento, que apenas me conocían, pues decían que si yo resultaba elegido alcalde, pues que me iba a aparecer por Barlovento. Este señor vendrá por aquí pues de vez en cuando, firmará y nada más. Los vecinos se han dado cuenta que efectivamente eso no es así, y yo en aquel momento prometía que si resultaba elegido alcalde y tenía pues la confianza del pueblo, iba a estar esos 4 años, los iba a dedicar en cuerpo y alma al municipio de Barlovento, y creo que eso es lo que estoy haciendo. Creo que con muchos problemas económicos derivados de situaciones anteriores y también pues determinadas cuestiones, estoy dedicando en cuerpo y alma estos 2 años que llevo al municipio de Barlovento. Espero dedicar los 2 años próximos también en cuerpo y alma al municipio de Barlovento, y cuanto pues al futuro relativamente no lo podría decir ahora pues porque incluso ni me lo he planteado, pero sí quiero que quede claro que me he sentido muy realizado y muy satisfecho y muy feliz, como le he manifestado a mis compañeros durante estos 2 años. Muy bien. ¿Quiere agregar algo más? No, la verdad que ha sido un placer. Antes de comenzar la entrevista hablábamos que 1 hora era mucho tiempo, pero que la verdad que se ha pasado deprisa y corriendo esta hora, un poquito más de 1 hora creo. Sí. Ha sido un auténtico placer. Agradecerle a Canal 8, antes Canal 9, como usted muy bien señalaba, que me hayan dado pues esta oportunidad de charlar de forma distendida durante esta hora. Sin duda, seguiremos haciéndolo, al igual que con todos los alcaldes, con todas las autoridades, con todas las personas que ejercen representatividad en la isla de La Palma. Que sepa usted, que sepan todos, que al servicio de la isla de La Palma, al servicio de Canarias, vamos a estar haciendo nuestras aportaciones modestas, siempre, digamos, impelidos por nuestro presidente, por don Juan Luis Lorenzo, y por nuestra directora, doña María Lorenzo. Saludos, muchísimas gracias a don Lázaro Brito Hernández por esta entrevista. Volveremos en el futuro a tener otros contactos, y muchísimas gracias a todos ustedes, televidentes de la isla de La Palma. Sepan que nos tienen aquí a su disposición, y les deseamos que sean ustedes felices en la medida de lo posible, siempre,
procurando pues no molestar a los próximos, ni a los lejanos.